Buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar sobre el sitio de Leningrado. Bueno, antes de empezar, les quiero decir que este fue uno de los hitos más importantes en la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental, por supuesto. Aunque no se habla mucho de fue una catástrofe humanitaria. De hecho, el general que llevó a cabo este sitio, que fue un alemán, fue acusado por crímenes de guerra. Bueno, no les voy a poner mucho texto, sino que yo se los voy a explicar más bien. Los preparativos. Bueno, los preparativos alemanes fue la planeación de la Operación Barbarroja, que tenía más de 1 millón de militares, de soldados, miles de tanques. También tenía tanques Tiger y muchos tanques que eran los Stug, que eran tanques muy pequeños, realmente se llamaban cazatanques. Y bueno, también esta tiene un antecedente que era retrasar la guerra con el Tratado de No Agresión entre Rusia, la antes Unión Soviética, y la Alemania nazi. Por parte de la URSS se llevó una militarización, construyéndose tanques nuevos como el KGB, bueno, el KB-1 y el KB-2, y también el T-34, pero ese fue un poco más. Sí, fue el T-34, al cual gracias a la guerra de invierno le pusieron calefactores, es un dato interesante. Y la URSS llevó, como ya dije, la guerra de invierno. ¿Qué fue la guerra de invierno? Una guerra entre la URSS y Finlandia. Esta guerra que llevó la Unión Soviética fue con el propósito de tener territorio que los nazis pudieran invadir y así retrasar la entrada nazi hacia Alemania. Lo malo es que esta guerra de invierno trajo mal para la Unión Soviética, ya que eh, fue como un tiro por la culata. ¿Por qué? Porque fue una victoria, se podría decir mediocre, una victoria deficiente, gracias a que pues, la Unión Soviética todavía tenía tanques de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que seguían produciendo tanques que no servían. Un ejemplo de eso son el T-38 y el T-31. También una logística pésima y eso los finlandeses lo aprovecharon y pues llevaron una defensa gloriosa, se podría decir. Esto también pues hizo que los alemanes incentivaran y creyeran que la Unión Soviética era un enemigo muy débil. Bueno, el 22 de junio de 1941, los alemanes rompen el Tratado de No Agresión y empiezan la invasión a la Unión Soviética. Es el plan que tenían los alemanes. Bueno, al principio tenían dos planes. Uno donde eran solo dos frentes, dos ejércitos, se podría decir. Un ejército del norte y uno del sur. Este plan no, Hitler no lo quiso ya que se parecía mucho a lo que hizo Napoleón antes, que fue entrar con una parte y no logró invadir lo demás, por lo que los rusos no se rindieron. Y lo que hizo Hitler fue aceptar el otro plan, que eran tres ejércitos, el del norte, el del centro y el del sur. ¿Cuáles propósitos tenían? El del norte tenía el propósito de sitiar Leningrado, mejor dicho, tomarla al principio y después se cambió a sitiarla. De ahí el del centro tenía como propósito tomar Moscú, porque pues es la capital. Y el del sur tenía como propósito tomar Sebastopol y su petróleo. También porque Stalingrado, que era un objetivo del Stalingrado, Sebastopol, se les podría decir la batalla, eh, por el nombre, ¿no? Tenía un significado para Stalin, un significado moral. Por eso también lo querían invadir. Bueno, se cierra el cerco. Las defensas rusas son capaces de detener el avance alemán. Esto se debe a que los alemanes atacaron por sorpresa. Los rusos ya tenían en cuenta que el pacto de no agresión no se cumpliría, por eso hicieron la guerra de invierno, pero pensaron que se confiaron, ¿no? Pensaron que los alemanes se tardarían más en invadir
en intentar invadir la Unión Soviética. Vamos acá, eh, cerraron el cerco y solo el lago Ladoga era la única parte por la que Leningrado y otro ciudad o pueblito front se podrían comunicar con lo demás de la Unión Soviética. ¿Cuál era el defecto de Leningrado? Que Leningrado, pues, además de era una gran ciudad, tenía una gran industria, especialmente en los metales pesados, pero todos los alimentos, las cosas básicas provenían de otros lados de la Unión Soviética. Por eso sufrieron mucho. Bueno, aquí está, la evacuación de Leningrado. Muchos historiadores, muchas personas creen que Leningrado no tenía un plan de evacuación, pero sí lo tenía. Lo malo es de que la burocracia fue deficiente y no se logró del todo. De hecho, hubo una parte donde no se sabían cuando se evacuó dónde estaban los niños que se habían evacuado. Ya cuando los encontraron, muchos estaban muertos, otros estaban heridos. Eso es un dato interesante para que sepan cuál de deficiente fue esta evacuación. O el hambre. El hambre, con la llegada del invierno, que también ayudó a los rusos, como muchas veces nos han ayudado, porque, pues bueno, los alemanes no están acostumbrados, las armas de los alemanes, que es los subfusiles de los alemanes, se podían atascar con el invierno con poco de polvo. Esto tenía que apoyar al ejército ruso ya que está acostumbrado al invierno y sus armas, que se llama el Papasha, que es un subfusil ruso también, era muy resistente a este. Lo malo es que en el sitio de Leningrado el invierno trajo el hambre. El agua no se podía conseguir por las llaves ni por otros sitios, sino que tenían que abrir agujeros en el suelo, ahí ya está, y sacar el agua de una nueva. Y la comida ni se diga, la comida no había, el racionamiento era muy frágil, luego si había, luego no había. Si había, te daban, si eras de primera clase, de trabajador de primera clase, un soldado, la mitad de las calorías que necesitabas. Y si era un trabajador de una clase más abajo, pues ni se diga, te daban una miseria de comida porque no había. También gracias a esto se quiso hacer un comité, pero Stalin lo disuadió, ¿no? Y encarceló a muchos de estos, porque creía que iba a ser Leningrado un estado autónomo. También otra cosa es de que gracias a esta hambre se iniciaron prácticas de canibalismo. En muchas páginas web te pueden decir que el canibalismo fue entre los hijos, con sus papás, con los muertos, pero no, el canibalismo fue de contrabando, fue con el mercado negro, ¿sí? No crean que entre familias se comían a los muertos, no. Se respetaban, se puede decir, no hacían eso. Era de contrabando. La mayoría de las víctimas, o al menos lo que sabemos, es que eran niños. Porque cuando los papás iban a trabajar, los niños desaparecían. Entonces esto hizo que los papás se quedaran en casa y que la policía soviética tomara el asunto en las manos, por lo que muchas personas fueron presas y otras tantas fueron ejecutadas. El camino de la vida. Este camino de la vida para los rusos es muy famoso, es algo simbólico, porque después de que los alemanes cerraran más el cerco, ya estaba cerrado, pero tomaron más ciudades, tuvieron que hacer el camino de la vida, que desde la retaguardia rusa que llevaba de Leningrado hasta una ciudad, y de esa ciudad iba hasta otra, pasando todo el lago Ladoga. Y de ahí tomaban un tren o carretera donde ya llevaban a otros lugares de la Unión Soviética. Este camino de la vida fue muy peligroso por las bajas temperaturas y también porque los aviones de la Luftwaffe atacaban a los aviones. Muchos de estos, eh, perdón, creo que me equivoqué. Entonces, digo, los camiones eran atacados por la Luftwaffe. Eh, muchos de estos camiones terminaron debajo del agua, en esa agua congelada,
y los que iban ahí pues manejando los camiones murieron por hipotermia. Muchos murieron por hipotermia. Era un trabajo muy riesgoso. Esperanza. Con las pérdidas alemanas, no. Las pérdidas alemanas en el frente norte, aquí digo pérdidas que cambiaron a los soldados, los pasaron al sur, ¿no? Porque realmente las pérdidas alemanas de que murieron muchos soldados fue en el sur, con el ejército del sur, gracias a muchas batallas, también con el ejército del centro, con la batalla de Moscú, la cual la Unión Soviética ganó. También en el sur fueron dos batallas, la batalla de Kursk, que es la batalla más grande de tanques. Muchos historiadores intentan hacer menos, que los rusos no tenían por qué pelear ahí, pero realmente, y no hay que quitarles el mérito de que esa batalla fue la decisiva y sin esa batalla y sin las otras batallas como la batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado o Sebastopol, el día de y todo lo demás, todo eso que llevó al derrumbe de a la Alemania nazi, que fueron estas, no hubiera pasado, los alemanes hubieran logrado invadir, tal vez hubieran logrado invadir todo lo que sería la Unión Soviética, pero de acá de Europa, con eso hubieran tenido un montón de recursos y se hubiera podido llevar a cabo la operación Lobo Marino, que es una operación, que fue una operación se pensaba llevar a cabo para invadir Inglaterra. Y eso ha sido todo. Gracias.